Bienvenidos a Una semana en el mundo. Esta semana, en esta ocasión, nos preguntamos qué significa la nueva purga de Xi Jinping en la cúpula del ejército chino. También nos planteamos si lo ocurrido estos días con el ICE en Minneapolis ha sido el pico o solo el inicio de una nueva ruptura social en Estados Unidos que mantiene, por otro lado, sus objetivos intervencionistas en Venezuela e Irán. Bien, para el análisis contamos con Rafael Piñeros, ya lo conocen, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, especializado en defensa y seguridad en América Latina y Estados Unidos, política exterior y diplomacia. Nos acompaña también una vez más Jesús Mesa, él es periodista político en Newsweek y está con nosotros desde Nueva York, Estados Unidos, también desde Estados Unidos, pero desde Washington. Nos acompaña Muni Jensen, analista política especializada en estudios latinoamericanos en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado con Columbia University. Finalmente, también ya lo conocen de sobras, Adrián Fonsías, nuestro corresponsal en China, que sin embargo en esta ocasión se nos une desde Barcelona. Rafael, Jesús, Muni, Adrián, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Una semana en el mundo. Empezamos hablando de China, porque como decíamos esta semana, Xi Jinping ha cesado al general Zhang Shouxia, que ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Militar Central, el órgano del Partido Comunista Chino al mando de las Fuerzas Armadas, que preside el propio Xi y que ha ido purgando, de hecho, en los últimos años en nombre de la lucha contra la corrupción. Por lo que el cese de Zhang no es un caso aislado. De hecho, el mandatario ha echado al tiempo a otro general, a Liu Zhenli. Sin embargo, con estos movimientos ya es casi definitiva la aniquilación de la cúpula militar, lo que ha desatado múltiples especulaciones, teorías sobre los objetivos políticos de Xi dentro y fuera del gigante asiático. Para empezar aterrizando un poco este panorama, Adrián, te pido que nos expliques quién es Zhang Youxia exactamente. Bueno, pues Zhang es el vicepresidente de la Comisión Central Militar, es el número 2, solo detrás de Xi. Es miembro, además, del Politburó y, además, es uno de los pocos militares chinos que se ha manchado las botas en una guerra. Fue en la invasión, o mejor dicho, el intento de invasión de Vietnam en 1969. Fue una campaña calamitosa para China, pero parece que Zhang llegó con, bueno, paradójicamente como un héroe. Pero más allá de sus galones, lo que es relevante es su relación con Xi, que viene de décadas. Ya sus padres eran amigos, formaban parte de la aristocracia roja, lucharon con Mao en la guerra civil contra los nacionalistas y después Zhang y Xi han prorrogado esa amistad. Hay que recordar que cuando Xi llega al poder, se encuentra un ejército con muchos deberes pendientes. El primero es el de la corrupción. El ejército entonces tenía muchos negocios asociados, el ocio, inmobiliario, hospitalario, era un terreno fértil para las corruptelas. Y lo que hace Xi es apartar todos esos negocios de forma que solo están vigentes ahora los puramente relacionados con lo castrense. También era absolutamente conocido que los ascensos se subastaban al mejor postor, con lo cual en una situación de guerra había un peligro de que el ejército chino no fuera funcional. Además, el segundo problema al que aludía es la modernización. El ejército chino empataba en lo numérico, tenía millones de soldados, pero fracasaba en el resto. Eran tropas, muchas veces eran gente muy joven, de las zonas rurales, gente con muy poco entrenamiento, muy mal pagada, y entonces sí lo que hace es virar desde un modelo soviético a un modelo estadounidense y sobre todo apostar por la modernización. La maquinaria ahora de la que disfruta el ejército chino no tiene nada que ver con la que disfrutaba. De hecho, hace poco ha votado un portaaviones que sí que es el primero que puede mirar a cara a los portaaviones estadounidenses. Y en todos esos procesos, pues Xi ha contado con Zhang. Y entonces, si en todos estos procesos ha contado con Xi, ¿cómo se entiende ahora este cese? No sé si tenemos algunos elementos o algún contexto que nos pueda ayudar a esclarecer un poco esta decisión, Adrián. Bueno, la verdad es que nos movemos en el terreno siempre muy movedizo de las especulaciones. El año que viene se va a celebrar el Congreso, se
celebra cada 5 años. Son tiempos, digamos, un poco tensos. Adrián, un segundo, que creo que tenemos un problema con tu micrófono. No sé si lo puedes subir o acercártelo un poco. Vale. Sí. ¿Me escucháis ahora mejor? No del todo. Hola. A ver, voy a intentar... Sí. ¿Me escucháis ahora mejor? Hola. Rosa, no sé si me escucháis. No, no del todo, Adrián. Vamos a intentar corregir este tema del micrófono rápidamente. Rafael. Yo creo que la radiografía que hace Adrián nos permite entender una cosa, y es una cosa que Xi ha dicho en repetidas oportunidades a través de su carrera política, y es: toda decisión implica riesgo y oportunidad. ¿Cuáles son los riesgos asociados a esta dimisión? Sentía temor al interior de las tropas, sentía que era un general que se había desviado del camino, o sencillamente fue una persona que a través de los años fue perdiendo capacidad y legitimidad dentro de la tropa. Es decir, ¿por qué se necesita dar un vuelco y por qué se necesita dar un vuelco de este tipo? Y con un general tan cercano, sí, perfectamente se hubiera podido pensionar o retirar de una manera más halagüeña. Entonces creo que es una manera de reafirmar poder y control sobre la tropa. Como lo señalaba, los casos de corrupción y de limpieza de la corrupción al interior de las fuerzas militares ha sido una campaña progresiva en los últimos años, y creo que tal vez por ahí se pueden entender por qué las decisiones que tomó respecto a este importante general. Bien, como están viendo, estamos teniendo ciertos problemas en la conexión de audio con nuestro corresponsal Adrián. Rafael, sin embargo, no sé si quisieras hacer algún apunte sobre lo que él nos comentaba sobre estos procesos de modernización, de lucha contra la corrupción, porque mucho se ha especulado, ¿no?, también sobre las razones detrás de este cese. Adrián nos ha comentado que no ve del todo factible esto que publicó el Wall Street Journal, que señalaba que Shan habría compartido secretos de inteligencia militar con Estados Unidos. Otros apuntan a las intenciones de atacar Taiwán. No sé cómo lo ves. Xi siempre ha señalado que si incluso hay que utilizar la fuerza para controlar Taiwán, estaría dispuesto a hacerlo. Sin embargo, la situación en Taiwán es una crisis que hay que evitar desde gran parte del Politburo y desde gran parte de la clase dirigente china. No es una oportunidad para tomar, sino es una crisis para evitar. Entonces, puede que haya habido discrepancias alrededor de las observaciones o la manera particular en la que Xi se estaba acercando al tema. Ahora, el punto es si quienes están detrás de él, del general destituido, están en la capacidad de ser más fronteros y precisos a la hora de señalarle los riesgos que puede implicar tener una actitud más beligerante y cómo esto puede afectar los intereses de China, que en este momento, recordemos que en términos económicos y comerciales, China depende hoy más que nunca del comercio internacional, y por lo tanto cualquier bloqueo, cualquier situación que suceda en el Mar del Sur de China o alrededor puede ser sumamente complejo. Pues seguiremos de cerca la situación. Otro de los elementos, ¿no?, que Adrián nos ha señalado en anteriores ocasiones es esta competición entre la estructura tradicional del ejército chino y el Partido Comunista. Por supuesto, el partido siempre es el que manda, y un mayor peso de las fuerzas militares debido a los procesos de modernización, procesos aeroespaciales y, por supuesto, una mayor capacidad militar envalentona, acrecienta el papel de los militares, que tienen, sin duda alguna, un rol esencial. Pero al mismo tiempo, repito, esas ansias de ser China un país agresivo pueden ser significativamente contraproducentes, no solo con respecto a Taiwán, sino con respecto a otros países que históricamente han visto cómo la fortaleza militar de China puede ser problemática. Vietnam, la India y algunos otros países vecinos que ven con profundo escepticismo que tenga un mayor rol en materia de seguridad y defensa, no como un gran mercado o como un gran aliado para hacer acuerdos económicos y comerciales. Bueno, pues seguiremos, como decíamos, el desarrollo de esta situación también cuando tengamos más certezas de los motivos detrás de este movimiento que ha decidido tomar el presidente chino Xi Jinping, y esperamos poder contar en otra ocasión con una mejor estabilidad técnica con Adrián Fonsillas, que siempre nos ayuda a comprender lo que sucede al interior de China. Mientras tanto, quisiera hablar de Estados Unidos, ya que
más de la mitad de nuestro panel se encuentra ahí y nos pueda ayudar a entender si lo que está pasando en Minnesota, ¿no?, desde hace un mes, en que el Estado es el principal escenario de las operaciones del ICE y de la contestación ciudadana también, ¿no?, contra la política antimigratoria de Donald Trump, una situación que se ha acentuado a raíz de la detención de un niño de 5 años y del asesinato de 2 ciudadanos blancos estadounidenses. Un panorama, ¿no?, que ha elevado la indignación y la fractura social, podríamos decirlo, a un nuevo nivel. Jesús, quisiera preguntarte, ¿qué crees que es lo que ha pasado en Minnesota? ¿Cuál ha sido el detonante que haya llevado la situación a lo que estamos viendo, ¿no?, estos días? Bueno, una de las cosas que más ha llamado la atención en estos casi 4 semanas de redadas en Minneapolis y en Minnesota ha sido la violencia, y en términos prácticos, pues los videos y quizás también las contradicciones de la administración Trump y lo que se vio en los videos. Tenemos el primer caso de la estadounidense Renee Good, que pues falleció después de que ella estaba en el carro y forcejeó con los agentes del ICE y le dispararon, y luego digamos que ese video fue un poco confuso, pero el siguiente, el de Alex Pretty, fue completamente evidente que pues la versión del gobierno y la versión de que había en las redes sociales era completamente distinta, y quizás ese momento es el momento de quiebre en el que pues termina la administración Trump retrocediendo un poco en su retórica, también en sus acciones, llevando de nuevo a Tom Homan a liderar la estrategia en Minneapolis. Entonces, básicamente lo que se ve es que hay una división entre lo que la administración cuenta y lo que la gente pues está reporteando a través de sus teléfonos y los videos que circulan en redes. Muni, te quisiera preguntar si crees que, sin embargo, hay algún elemento nuevo, el hecho, por ejemplo, que las 2 personas a las que ha matado el ICE en estas semanas sean blancas, que suponga un hecho diferencial respecto a la violencia policial, ¿no?, que hemos presenciado en anteriores ocasiones en Estados Unidos. Bueno, Mel, yo creo que hay que echar un paso atrás y pensar que esto ya ICE lleva un año, y cuando empezó era, digamos, con un objetivo de migración, y se ha convertido en un poder interno que está escalando, no solamente para los latinos, sino ya atacando a toda clase de americanos y de inmigrantes. Lo que está pasando en este momento es que Trump está usando esta política para reforzar su autoridad dentro de Estados Unidos, para, digamos, seguir con la gente de su base, y para mostrar que es un instrumento político y no solamente administrativo. Y lo que antes era un tema laboral, humanitario, de migración, hoy en día es una especie de milicia que se salta todas las reglas. Y la preocupación que hay, primero, pues hay una reacción por fin por parte de los ciudadanos americanos y de todas partes. Hay 2 cosas que son realmente me pasan por la cabeza. Primero, que afuera de Estados Unidos la gente está mucho más aterrada, mucho más preocupada que dentro. Hay como una especie de, no sé, de poca reacción en Estados Unidos, salvo cuando pasan cosas horrorosas. Y lo otro es la preocupación de si estas milicias de ICE se van a convertir en un efecto externo de las elecciones, del Congreso. O sea que es una situación que está escalando y es bastante preocupante. Rafael, enseguida te doy la palabra, que veo que la quieres, pero Jesús, te veía asentir a lo que decía Muni, de que la gente está más alarmada fuera que dentro de Estados Unidos. ¿Cómo definirías la situación? Bueno,
también, como dije Muni, hay que volverse un poco a lo que ocurrió al comienzo de la administración Trump y de cómo pues a través de distintas medidas se reprimió de manera la protesta, la autocensura, por así decirlo. Digamos que todo lo que ocurrió con las revocaciones de las visas de estudiantes, por ejemplo, apagaron completamente las protestas contra lo que se está viviendo en Palestina. Entonces, hay un temor muy evidente de la ciudadanía de enfrentarse con ICE y enfrentarse con la fuerza pública y sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Trump y la administración está enviando estos grupos de seguridad a ciudades que son casi 100% demócratas. Entonces, el conflicto es casi previsible desde el momento en el que la administración los envía ya. Tenemos la situación en Chicago, la situación en Los Ángeles, ahora en Minneapolis, y, y en eso estoy de acuerdo. Hay como una anestesia particular, pero como bien decías al comienzo del programa, el hecho de que estas dos víctimas de este mes hayan sido blancas, estadounidenses, y que se les hace un background check y se dan cuenta de que no son criminales, de que tienen una hoja de vida casi limpia, pues creo que sí ha generado un nivel de indignación que pues ya está teniendo efectos dentro de la Casa Blanca también. Jesús, me interesa mucho esto que mencionas de que el conflicto es casi inevitable, pero antes, Rafael, lo prometido es deuda, te había prometido la palabra. ¿Qué querías añadir? Creo que lo que pasa hoy en Minneapolis y en Minnesota en particular es un cambio significativo en el cheque en blanco que se le dio en las elecciones y que se le dio al presidente durante este año para actuar. Desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista político, ICE estaba empoderado. Pero me gusta la crítica que hace la representante María Salazar del estado de la Florida. Y es it's against the gangsters, not in the gardens. Es decir, estamos buscando a las personas que controlan los flujos irregulares de migración. Estamos buscando a los líderes del crimen organizado transnacional, no en las calles, no en las ciudades, no como en otra conversación que teníamos en las escuelas, en los jardines o en los sitios de entretenimiento. Tal vez ahí no es el grave problema de lo que esté pasando. Y por eso es que genera tanta tensión, porque los ciudadanos estadounidenses se están dando cuenta de que, agentes federales están interfiriendo en su vida diaria y eso es muy poco común en los Estados Unidos. Y otro elemento importante, hace un año había una disposición para que las personas estuvieran dispuestas a que hubiera algo más de mano dura, pero ahora ya están diciendo, ok, esto ya se fue mucho más y no se puede controlar. Y tal vez, para redondear, esta primera idea es, este desbalance entre lo federal y lo local y estadual ha sido histórico no solo en el tema de la migración, sino en algunos otros. Pero en particular, las políticas de seguridad que se implementaron después del 11 de septiembre del 2001 empoderaron y generaron una lógica que no se tenía antes, y era el Departamento de Seguridad Nacional. Y ese elemento ha demostrado al día de hoy, al 2026, que en 25 años, es decir, en un cuarto de siglo, no se ha resuelto el problema de que agentes federales se encarguen de asuntos de seguridad local. Y por eso las disputas alrededor de compartir información sobre las cárceles, sobre el background de las personas, porque va a seguir una tensión latente y una tensión que estaba desbalanceada al lado del gobierno. Ahora bien, el punto es si esto es un punto de inflexión temporal o va a ser permanente. Y creo más bien lo primero, porque Donald Trump en ese momento ha dado muestras de recular, digamos, de suavizar un poco el tono, pero siempre lo hace de manera muy parcial. No creo que vaya a ser una dinámica de completo cambio para los próximos 3 años, porque es que recordemos que a esta administración todavía le falta mucho más de la mitad de su periodo. Claro, Muni, ¿cómo lo ves tú que has descrito al ICE como milicias sobre las que Donald Trump basa una tendencia autoritaria a la hora de gobernar, según lo que nos comentabas? ¿Hay efectivamente una frenada por parte de Donald Trump después de lo ocurrido? Sabemos que hay un nuevo memorando, una nueva pauta de comportamiento del ICE que salió publicada esta semana, en la que se indica a los agentes que no entren en contacto directo con los manifestantes descritos en esa pauta como agitadores. Así es, pero la política no ha cambiado. Quizás hay algunas talanqueras, pero lo que se muestra es que en el momento en donde el gobierno se ve vulnerable, donde Donald Trump es, digamos, señalado como
el malo del paseo, pues en ese momento hay una reacción. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, la indignación existe entre la oposición, entre las comunidades donde hay eventos muy, muy específicos y muy dramáticos, pero en realidad el resto del país está bastante, digamos, callada y no les afecta su vida diaria. Entonces es una situación que puede definitivamente escalar sin que haya que no haya suficientes frenos. Ahora, quizás lo que pueda cambiar es que estas personas que están detenidas, muchas son de unos países que hoy en día Donald Trump está tratando de acercarse como un bloque para América Latina, y también el tema económico cuando ya empiece a afectar la falta de inmigrantes en la economía de Estados Unidos, que creo que esos son quizás los dos frenos que puedan tener más allá de las reglas y de las nuevas, digamos, restricciones para esta gente. Claro, Tom Homan, el conocido como zar de la frontera, ¿no?, al que la Casa Blanca ha destinado a Minnesota para encargarse ahora de la situación, declaró públicamente que su forma, ¿no?, de ver un poco la retirada de los agentes del ICE del Estado era a cambio de una mayor colaboración con el sistema penitenciario, ¿no? Él dijo en su declaración pública que había que coordinarse con las cárceles para que cuando saliera un inmigrante de la cárcel, el ICE pudiera ir a detenerlo directamente y que esta persona no llegara a las calles. Jesús, te pregunto, ¿qué pasa entonces con las decenas de miles de personas que detiene el ICE y que no tienen ningún cargo ni ningún antecedente criminal? Bueno, es que ahora que mencionabas a Tom Homan estuvo, pues de acuerdo a reportes de prensa, estuvo distanciado de Kristi Noem y de Stephen Miller, que es el asesor presidencial del presidente Donald Trump, prácticamente la persona que le habla al oído al presidente. Es el arquitecto de esta operación de deportaciones masivas y pues de operaciones contra la inmigración. Y lo que se ha dicho en el último año es que Miller y Noem han puesto un número de cuotas, un número de migrantes que deben ser detenidos, un número de migrantes que deben ser deportados, y muchas de esas veces esos números no dan, esos números no corresponden, digamos, a lo que podría ser la operación de ICE o la operación de la policía local o de la policía metropolitana. Entonces, la situación es muy compleja porque, por un lado, tienes al asesor presidencial, a la secretaria de Seguridad Nacional, pidiendo por un número de deportaciones, y por el otro lado, pues tenemos gente completamente inocente que termina arrestada y luego las sueltan a las pocas horas porque encuentran que o son ciudadanos o no tienen ningún criminal record, o termina sucediendo, pues ya no va a suceder porque ya esas operaciones pues quedaron bloqueadas. Lo que sucedió el año pasado con las deportaciones masivas, sobre todo pues lo que sucedió con los deportados de Venezuela a El Salvador, que en términos prácticos obedecen al mismo problema, un número indiscriminado que se está pidiendo por parte de la administración, de la gente que le habla al presidente, y por el otro, pues las capacidades reales que tiene los cuerpos del Estado para efectivamente hacer esas deportaciones. Además, con información del New York Times, Miller le sugirió a la secretaria de Seguridad Interna que dijera que Pitti era un terrorista y que sin duda alguna era un asesino. Y tal vez la duda de Noem para no decirlo en público, y el presidente tampoco hizo eco de ello, demuestra que eventualmente a nivel interno hay una fractura. No sé si esa fractura signifique cabezas o destituciones. En un año de gobierno ha habido muchas menos de las que hubo en el Donald Trump número 1. Por lo tanto, con esta administración y con estos agentes se siente bien, porque son fieles, porque son leales y porque hacen lo que él diga y lo que él quiera. Y eso es un problema. Eso es un problema porque suceden acontecimientos como los de Minneapolis y se pueden reproducir, tienen más de 100 órdenes judiciales como lo debatimos en otro momento. Entonces, ese elemento genera una dificultad intrínseca y como lo señalaba Munir, pues resulta a veces bastante débil la oposición. Pero ¿cuál es la debilidad de los demócratas en ese sentido?
que no logran canalizar de manera efectiva los ataques porque Donald Trump es astuto a la hora de responder, y responde con mayor agresividad y responde con amenazas. Entonces ahí es donde siempre ha habido una dificultad de cómo responder de manera adecuada a este momento de debilidad y por supuesto de errores que ha cometido la administración. Y hablando del argumento, ¿no?, que utilizó la Casa Blanca para justificar o explicar, ¿no?, el asesinato de Alex Petit, Donald Trump dijo que una persona no podía ir armada por la calle, ¿no?, básicamente. Jesús, ¿cómo se entiende este argumento teniendo en cuenta que Donald Trump siempre ha sido un defensor de la libre posesión y porte de armas? Bueno, de hecho, el lobby de armas en Estados Unidos, la NRA, emitió un comunicado en Twitter rechazando estas afirmaciones y curiosamente, como bien decía Rafael, pues terminaron poniendo el tema de la segunda enmienda en la agenda por las personas completamente que uno no espera. Entonces tenemos ahora a una administración completamente republicana, completamente pro armas, diciendo que las personas no tienen derecho a llevar pues sus armas a las protestas o en la calle, teniendo en cuenta además de que el caso de Alex Petit es muy particular porque no solamente pues era un enfermero, tenía 37 años, tenía una hoja de vida impecable, una persona muy querida por su familia, por sus amigos, pero además también era un portador legal de armas. Entonces, todas esas banderitas que probablemente la administración estaba buscando para encontrar una justificación de lo que pasó, pues no las encontraron y precisamente terminan teniendo estas comunicaciones que contradicen lo que pues históricamente han defendido. Claro, precisamente, Muni, para ir cerrando este tema, un poco recogiendo lo que han ido diciendo, hemos escuchado, ¿no?, varios análisis, sobre todo provenientes del exterior, de Estados Unidos, un poco alarmantes, diciendo el país está al borde de la guerra civil. Muni, tú describías, insisto, el ICE como milicias. ¿Realmente desde dentro se percibe como que esto puede escalar de alguna forma más violenta con la cantidad de armas que hay en Estados Unidos, que si no me equivoco son más que ciudadanos? Casi siempre los estallidos salen con un episodio que genere, y eso ha pasado en todas partes del mundo. En este momento, ya lo que pasó en las últimas semanas está más o menos, digamos, desescalado. Lo que sí sabemos es que esto es un uso de política interna. A pocos meses de las elecciones. Por un lado, le da mucha energía a los demócratas en esta situación. Sí. Y por el otro lado, para los votantes de Trump, mostrar la fuerza, mostrar digamos, la disciplina de inmigración, también es un buen talking point para los republicanos. Entonces es bastante complicado pensar que esto se vuelva una guerra civil, se vuelve una guerra política sin duda. Pues lo seguiremos en los próximos días. Jesús, tú mencionabas a Stephen Miller como persona que le habla al oído a Donald Trump. Quisiera que nos centráramos en otro de sus asesores, otro de las figuras fuertes de su gabinete, y hablamos de Marco Rubio, quien esta semana también ante el Senado defendió, ¿no?, la captura de Nicolás Maduro y dijo que por el momento Estados Unidos no contemplaba una nueva intervención militar en Venezuela, pero que el gobierno de transición impuesto por Washington, ¿no?, de Delcy Rodríguez está cooperando. Hemos visto esta semana que han modificado esta ley de hidrocarburos, liberalizando el sector. Rafael, un poco, ¿cuál es el panorama? ¿Quién está al mando? Lo que está pasando, digamos, ¿Estados Unidos lo habría podido imponer sin capturar a Maduro?
Claramente no hubiera podido. En efecto, Delcy Rodríguez señaló que se venía discutiendo con Maduro una modificación para permitir más inversión extranjera directa. No nos digamos mentiras. Si Maduro no sale, no hubiera sido posible. Y creo que ha sido un mes significativamente efectivo para los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Mientras siga cooperando, todo será color de rosa. ¿Por qué? Uno, hubo modificación para generar inversiones. Dos, se va a generar un fondo administrado por Qatar con la intención de utilizar los recursos provenientes del petróleo para financiar medicinas que compran a Estados Unidos y recursos que empiecen a llegar al país. Entonces, ha sido sumamente benéfico. Pero, en efecto, puede haber situaciones... otra importantísima. Hay muy baja posibilidad de que a nivel interno vaya a haber protestas por la intervención o por la acción de los Estados Unidos. Es decir, fue un golpe claro, seco y certero que hoy asegura que Venezuela sea un gobierno títere, si se quiere. Pero ese gobierno títere, mientras siga contribuyendo, será positivo. No sabemos si a Delcy hoy la quieran tumbar, hoy o en el futuro cercano. No sabemos si tenga la legitimidad para llevar a cabo otras importantes reformas. Pero lo que sí ha demostrado es que se podían hacer cosas. Han salido presos de las cárceles, ha salido una reforma a la ley de hidrocarburos y esto demuestra que se puede cooperar incluso con enemigos. Y ese debería ser también un llamado de atención para otros líderes de la región. Los Estados Unidos no busca necesariamente cambiar regímenes, ¿sí? Pero lo que busca es encontrar intereses compartidos y trabajar sobre ellos. Si tenemos tiempo, hablaremos del caso puntual de Irán, pero antes, Jesús, en Estados Unidos también se percibe como un golpe certero, eficaz, tal y como decía Rafael. ¿Cuál ha sido la reacción bipartidista ya casi un mes después de esta captura? ¿Todavía genera algún tipo de resquemor o ya la situación, digamos, que se ha un poco olvidado? Bueno, digamos que el secretario de Estado Marco Rubio ha sido muy efectivo en que él se apropió del tema y de hecho esta semana en una en una entrevista con el Congreso que tuvo esta semana, el secretario pues, fue muy claro en los objetivos que tenían en Venezuela. El primero, y fue muy claro en lo que él dijo, fue que ellos querían estabilidad. Ellos no se imaginaban un escenario en el que hubiera... como se decía antes, que podía compararse con lo que había pasado en Libia o lo que había pasado en Medio Oriente. Claro. Digamos que Marco Rubio ha sido muy hábil en explicar que lo que ocurría en Venezuela era completamente distinto y pareciera que ellos estaban preparados para este escenario. Entonces, pareciera que el tema venezolano se calmó en Estados Unidos. Habrá que ver para la primera audiencia de Maduro, si mal no estoy, es en marzo de este año. Pero por las palabras de Marco Rubio, lo que se entiende es que el gobierno de Estados Unidos está contento con lo que está sucediendo ahora. Ellos pues siguen diciendo que su objetivo a largo plazo es tener unas elecciones libres, tener unas elecciones en las que se le permita a todos los candidatos participar, pero al menos en términos prácticos eso lo ven muy lejano y de pronto pues ya en ese momento no están en el poder. Entonces, en este caso, pues la estabilidad a Estados Unidos le gusta, le conviene y creo que lo están manejando de la manera en que ellos querían hacerlo. Muni, te veo a sentir también, vemos que un poco la forma de actuar de la administración estadounidense es encender un fuego, apagarlo, encender otro. No sé si ahora que, entre comillas, está calmado el tema de Venezuela, ¿no? Con un gobierno, como decíamos, impuesto por Estados Unidos, la mira realmente es Irán. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? ¿Cuáles son las prioridades de esta Casa Blanca en política exterior? Bueno, los temas son parecidos, es unos momentos de poder o de intentar poder en Estados Unidos. El tema de Venezuela está tranquila hasta que estalle, claro. Porque obviamente fue una efectiva caída del líder, pero no del sistema, y ahí todos sabemos que nadie sabe qué va a pasar con el gobierno, con los presos, con el resto, con el petróleo, con las elecciones, con la relación con el resto del mundo. O sea que esto, digamos, los grandes ganadores sin duda son pues, el pueblo de Venezuela que salió de Maduro, pero también en las prioridades estratégicas de Estados Unidos. O sea que esto
es una película que está en este momento en el centro, Sí. pero quién sabe cómo se va a terminar. Pues Con respecto sí, adelante, Muni. no sé si saltamos a Irán, es una situación mucho más preocupante, es un conflicto que tiene muchísimas aristas. Lo que se ha tratado de hacer es generar una solución diplomática, y eso lo han apoyado Egipto, Turquía y los Emiratos y otros, Sí. pero Trump quiere ganar ese pulso, y en este momento hay una preocupación muy grande sobre eso, cómo puede escalar. Claro, precisamente aquí está la pregunta. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump en Irán? Porque tras los ataques del mes de junio contra las 3 principales instalaciones nucleares, aseguró que el programa nuclear iraní había quedado destruido. También utilizó este MIGA, Make Iran Great Again, en su momento. Lo rescató también en las últimas semanas cuando enmarcó su nueva amenaza como una respuesta a la represión mortal de las protestas antigubernamentales. Ahora parece que el tema del acuerdo nuclear vuelve a ser realmente el motivo. Rápidamente, Rafael, tu conclusión. Es simple y complejo. Donald Trump no quiere perder, Donald Trump quiere ganar. Y si gana 10, quiere 100. Y si gana 100, quiere 1000. Ha dicho claramente, los objetivos con Irán son claros. No nuclear, y si cae el régimen, pues muy bien. Ahora, si para lo uno y para lo dos hay que presionar política y diplomáticamente, lo hace. Si primero retira las tropas del Medio Oriente y luego las vuelve a reacomodar, eso cuesta miles de millones de dólares, pero lo hace porque sabe que en este momento tiene la voz fuerte para atemorizar, no solo a Irán, sino a algunos otros. Entonces, eso creo que es lo que quiere. No quiere perder, y si gana un poco, va a querer más. Pues todos estos son temas en desarrollo que iremos siguiendo en los próximos días aquí en France 24 y en las próximas ediciones de Una Semana en el Mundo. Les agradezco muchísimo a los tres nuevamente por aceptar esta invitación. Jesús, Muni, Rafael, muchísimas gracias. Antes de terminar, el agradecimiento es también para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresemos.